Hola, muy buenos días. Yo soy la doctora Alejandra Isabel Castillo Cervantes, residente del segundo año de radiología en el Hospital Dr. José Leuterio González. El día de hoy hablaremos del tema de tórax neonatal. Mi maestra asesora para esta clase fue la doctora Claudia Yazbek Rodríguez Garza. Y bueno, los objetivos de esta clase van a ser conocer la importancia de la evaluación radiográfica del tórax neonatal, tanto sus hallazgos normales, la técnica, y bueno, hablaremos de un par de patologías, identificar también el timo y sus signos característicos, reconocer las líneas y tubos e identificación de su correcta localización, y hablaremos del distrés respiratorio, sobre todo de las causas médicas. Bueno, para empezar, vamos a tocar un poquito el tema de la evaluación radiográfica del tórax neonatal. Hablando de la técnica, pues conocer que la radiografía de tórax en los neonatos se va a tomar en decúbito supino en proyección antero-posterior. El índice cardiotorácico va a ser tomado normal cuando es menor al 65%, de lo contrario que vemos en pacientes adultos, que es menor al 50%. Las vértebras torácicas deben de ser visibles a través de la silueta cardíaca para nosotros decir que estamos teniendo una buena técnica en la radiografía de tórax. Y bueno, las áreas de interés que vamos a evaluar, tenemos que observar desde la porción supraclavicular hasta los ángulos costodiafragmáticos. Y hablaremos a mayor detalle de las fallas técnicas, comenzando por la lordosis, que es una falla técnica frecuente que va a estar caracterizada por la horizontalización de los arcos costales anteriores, como podemos ver aquí, lo cual va a dificultar la correcta valoración del tórax neonatal. Otra de las fallas técnicas es la rotación, o bueno, algo que tenemos que tener en cuenta es la rotación, que si bien pues es un poco complicado porque son pacientes, por lo general, pues bueno, son pacientes neonatos para empezar, y por lo general son pacientes que también están en condiciones un poquito severas tal vez, por lo tanto, pues nos va a dificultar también la toma de la radiografía. Sin embargo, pues tomar en cuenta que la rotación pues también nos puede dificultar la valoración adecuada del tórax neonatal, y esta va a estar determinada por la longitud de los arcos costales anteriores respecto a la columna vertebral, como podemos ver aquí. O sea, va a haber como una asimetría entre un hemitórax y el otro, y pues esto obviamente, como podemos ver aquí, pues la silueta cardíaca pues pareciera que está más hacia un lado que el otro, y también nos puede dificultar la visualización correcta de ambos campos pulmonares. Entonces, tomar esto en cuenta, y siempre y cuando nosotros pues estemos ahí al lado del paciente, pues procurar que haya una adecuada toma de la radiografía para tener una adecuada valoración. Y otro de los aspectos técnicos que hay que tomar a consideración es la inspiración, que pues la radiografía de tórax obviamente la vamos a tomar en inspiración. La guía para nosotros para saber que la estamos tomando en un momento adecuado pues es la respiración abdominal que tiene el paciente, y nosotros vamos a tener que observar de 8 a 10 arcos costales posteriores para poder decir que estamos ante una adecuada inspiración, como lo podemos ver aquí en esta radiografía, ¿ok? Vemos aquí el primer arco costal, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 el último, ¿ok? Entonces, pues bueno, decimos que esta está en adecuada inspiración. Y por último, pues la exposición, que vamos a determinarla cuando tenemos una correcta visualización de los 2/3 centrales de la vasculatura pulmonar, tráquea y bronquios. Obviamente pues sabemos que ver el tercio más exterior pues no es normal. Sin embargo, ver los 2/3 centrales nos va a indicar que hay una adecuada exposición, además de que si tenemos una visualización de los discos intervertebrales en la radiografía lateral, en la proyección lateral, pues también hablamos de una adecuada exposición. Entonces, bueno, aquí en esta radiografía sí podemos visualizar los 2/3 centrales de la vasculatura y también de la vía aérea, o sea, de tráquea y de bronquios. Por lo tanto, decimos que hay una adecuada exposición. Y uno de los artefactos pues más frecuentes es el pliegue cutáneo, que lo vamos a ver como una línea densa o radiopaca
con oblicuidad opuesta al tórax por fuera de la cavidad torácica, como estamos viendo aquí. Entonces, pues bueno, no confundirlo con que es algo anormal, sino que es un artefacto. Y bueno, hablando del timo, esta es una glándula del sistema linfoide encargada de la maduración de los linfocitos T. En la radiografía de tórax, ¿cómo lo vamos a ver? Pues vamos a verla con densidad o radiolucidez más bien de tejidos blandos, como lo podemos ver aquí. Si lo comparamos con los tejidos blandos de la caja torácica, pues tiene una radiolucidez muy similar, es homogéneo y pues va a estar localizada en el mediastino anterior. Y algo pues característico para saber pues que estamos hablando del timo es que no va ni a desviar ni a comprimir estructuras dentro del tórax. Tenemos diferentes signos, hablaremos de algunos de ellos. El primero es el signo de la hendidura, que se puede localizar ya sea uni o bilateralmente entre el borde inferior del timo y la silueta cardíaca, ¿ok? Como lo vemos de este lado. El signo de la ola va a ser dado por la radiolucidez de tejidos blandos que tiene el timo, como ya hablamos, y la radiolucidez de los arcos costales, y entonces se van a ver como olitas prácticamente en el borde del timo, y esto pues es completamente normal. El signo de la vela va a ser porque se ve reflejado en sus bordes laterales de manera fina y triangular, como lo podemos ver acá, en el mediastino superior, y este es el signo de la vela. Bueno, pasando a catéteres, líneas y tubos, es muy importante la valoración de los catéteres, líneas y tubos. Si bien no lo hacemos de manera tan frecuente aquí en nuestro centro, nos pueden llegar a solicitar que nosotros evaluemos si está en adecuada posición, por lo que es importante conocer dónde debe de ir y obviamente identificar cuando no están bien colocados. ¿Ok? Entonces, hablando del tubo endotraqueal en una adecuada posición, el extremo distal debe estar a nivel de la segunda vértebra torácica, o también podemos hacerlo de manera un poquito más objetiva si medimos la distancia del cabo distal hacia la carina, que debe de estar de 5 más menos 2 centímetros de la carina. También identificar que el movimiento de la cabeza del paciente puede alterar la posición del extremo distal y debemos de tomar esto en cuenta. Y bueno, aquí vemos este tubo endotraqueal que está en una adecuada posición en este pacientito pues internado, ¿verdad? Y vemos además como hallazgo adicional un neumotórax en el campo pulmonar izquierdo de este lado. Bueno, también identificar pues que la inadecuada posición, la malposición más común es que haya una intubación selectiva hacia el bronquio principal derecho debido al ángulo menos profundo de este. Y como lo podemos ver aquí, pues bueno, el tubo endotraqueal está prácticamente abocado hacia el bronquio principal derecho, y pues esto contribuye también a la telectasia total del campo pulmonar izquierdo. Y lo mismo de este lado, pues esto ya es más como un diagramita ilustrativo, donde vemos el tubo endotraqueal hacia el bronquio principal derecho, y lo mismo, la telectasia del campo pulmonar izquierdo. También se puede llegar a colocar el tubo en el esófago, y esto va a estar caracterizado porque, como en esta radiografía estamos viendo, el esófago está francamente dilatado, lo vemos lleno de aire, además de que la burbuja gástrica pues va a estar todavía más prominente de lo normal, y esto nos habla de que probablemente el tubo endotraqueal esté posicionado hacia el esófago. Bueno, las sondas de alimentación tenemos de diferentes tipos. Estas son vías alternas de la nutrición parenteral y también nos puede servir para descompresión gástrica. La sonda orogástrica o la nasogástrica, pues que las dos van colocadas hacia el estómago para decir que están en adecuada posición. Si vemos el extremo distal a nivel de la burbuja gástrica, podemos decir que está en adecuada posición. Sin embargo, una manera más objetiva de decir que está en una adecuada posición es medir la distancia de la unión esofagogástrica
hacia el extremo distal. Si está al menos a 10 centímetros de la unión esofagogástrica, podemos decir que está en una adecuada posición. La sonda nasoyeyunal, pues vamos a ver el extremo distal abocado hacia el yeyuno. Y esto pues es importante conocer que también se puede complicar en cuadros de intususcepción, intolerancia a la vía oral o vómito. Y la gastrostomía, pues tenemos de dos tipos, generalmente. Podemos ver balón o cola de cochino. En este caso, pues vemos una radiografía en donde vemos el balón de la sonda de gastrostomía. Bueno, tenemos otro tubo, que es el tubo de Replogle, y este se usa en pacientes con atresia esofágica. ¿Y para qué se va a colocar? Pues se coloca para eliminar el exceso de saliva en pacientes con esta patología. Se va a colocar en el esófago del extremo ciego, o sea, en el extremo ciego del esófago, ¿verdad? Del que está atrésico. Y va a estar caracterizado por estas líneas radiopacas del catéter de succión. Son líneas discontinuas y pues bueno, cuando lo veamos, saber que este es un tubo de Replogle. Bueno, los accesos vasculares, los catéteres venosos centrales, vamos a tener diferentes vías de acceso y estas tres de las que hablaremos es a través de la vena yugular interna, de la vena subclavia y de la vena femoral. Para decir que está en una adecuada posición, el extremo distal del catéter venoso central debe de estar a nivel de la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha, como lo podemos ver aquí. Este es un catéter venoso central con acceso en la vena yugular interna y pues vemos el extremo distal en una adecuada posición en la unión cavo-atrial. Un catéter venoso mal posicionado, como lo podemos ver aquí, el extremo distal se dirige hacia la arteria pulmonar izquierda, como lo podemos ver aquí. Aquí está el diagrama más ilustrado, pero aquí vemos esta línea radiopaca, perdón, que pues bueno, está a nivel de la arteria pulmonar izquierda y pues identificar que esto no es una adecuada posición de un catéter venoso central. Tenemos también los PIC, que son catéteres centrales de inserción periférica, que pueden insertarse a nivel cefálico, braquial o basílico. Y el extremo distal debe de estar en los grandes vasos, ya sea en la vena cava superior o en la vena cava inferior. Y esta radiografía, pues bueno, es de un caso de un pacientito que se le insertó un catéter de inserción periférica, donde el extremo distal era difícil determinar a qué nivel estaba, por lo tanto se colocó un poquito de contraste, que es importante mencionar también que no hay que poner más contraste del que tiene la capacidad el catéter, y bueno, ya se identificó que estaba en una adecuada posición. Bueno, hablando del catéter de la arteria umbilical, este nos va a servir para poder monitorear la presión arterial, también para toma de muestras de sangre y pues tener también un acceso intravascular para líquidos y medicamentos. Este se va a colocar a nivel va a ingresar a nivel de la arteria umbilical, va a pasar por la arteria ilíaca interna y luego al final a la aorta, ¿ok? Y pues bueno, aquí tenemos este diagramita donde pues lo ilustra bastante bien. Es importante reconocer que va a ser como este buckle, como se llama, y bueno, ya luego va a tener su trayecto normal. Para nosotros decir que esté en una adecuada posición, pues bueno, tenemos dos opciones. Hay que evitar la colocación en las ramas aórticas, por lo tanto se va a colocar ya sea en una posición alta o en una posición baja. Una posición alta, que es la más recomendada ya que conlleva menos complicaciones vasculares, es a nivel de T6 a T9, y una posición baja es de L3 a L5. Y bueno, aquí tenemos este ejemplo donde vemos el catéter arterial umbilical, colocado en una adecuada posición. Vemos cómo entra la arteria umbilical, hace el buckle de que hablábamos, pasa por la arteria ilíaca interna y luego llega hacia la aorta y tiene una posición alta. Por lo tanto, esta tiene una adecuada posición. Y bueno, como hallazgo adicional, pues vemos este catéter venoso umbilical, que ahorita hablaremos un poquito más de él, en una inadecuada posición, ya que está hacia la vena porta derecha.
Y ahora sí, hablando del catéter venoso umbilical, este se va a colocar a través de la vena umbilical y va a pasar hacia la vena porta izquierda, como lo vemos aquí, luego a través del ductus venoso y va a llegar a la vena cava inferior. Una adecuada posición es cuando el extremo distal está en la vena cava inferior en su unión con la aurícula derecha por arriba del diafragma. Y bueno, aquí vemos un catéter venoso umbilical en inadecuada posición, donde vemos que el extremo distal está hacia la aurícula izquierda. Y bueno, también vemos el catéter arterial umbilical hacia a nivel de T7, por lo tanto, ese estaba en una adecuada posición. Otro ejemplo de un catéter venoso umbilical en inadecuada posición, pues vemos que tiene su entrada, pero al final hace este giro, está pues mal posicionado porque no llega a la vena cava inferior, donde habíamos dicho, en su unión con la aurícula por arriba del diafragma. Y bueno, ya hablando del distrés respiratorio neonatal, tenemos causas médicas y causas quirúrgicas. De las que hablaremos hoy será de las causas médicas, que dentro de ellas está el síndrome de distrés respiratorio, el síndrome de aspiración meconial, la taquipnea transitoria del recién nacido y la neumonía neonatal. Y bueno, el síndrome de distrés respiratorio, antes llamado enfermedad de la membrana hialina, bueno, es una causa de dificultad respiratoria aguda y grave. La edad gestacional en la que se va a dar es en pacientes menores de 34 semanas de gestación o en un paciente a término con madre diabética. Los factores de riesgo, pues obviamente un paciente prematuro con peso bajo con una madre diabética, también en pacientes de gestación, productos de gestación múltiple o pacientes con asfixia perinatal. Y bueno, la edad gestacional tiene todo que ver con esta patología, ya que dentro de la fisiopatología pues es dado por una deficiencia tanto cuanti como cualitativa del factor surfactante, ya que los neumocitos tipo 2 maduran después de las 34 semanas de gestación. Es por eso que se va a dar esta patología en pacientes menores de 34 semanas. Debido a que hay una ausencia o deficiencia más bien del surfactante, pues va a aumentar la tensión superficial alveolar, condicionando colapso del alveolo, llevando a telectasia, formación de membrana hialina y edema intersticial. Esto obviamente de manera consecuente va a llevar una hipoventilación y puede terminar el paciente en una acidosis. Dentro de la clínica pues vamos a tener dificultad respiratoria, taquipnea mayor de 60 respiraciones por minuto de manera superficial, va a haber disminución bilateral del aireamiento pulmonar por las atelectasias y una cianosis progresiva. Y en la radiografía, ¿cuáles van a ser los hallazgos? Pues bueno, vamos a tener un infiltrado retículo granular bilateral simétrico asociado a broncograma aéreo. Vamos a también a poder encontrar atelectasias debido al colapso, como ya habíamos comentado, y una disminución del volumen pulmonar por lo mismo. Entonces, bueno, aquí tenemos este ejemplo de una radiografía de un neonato con síndrome de distrés respiratorio, donde vemos infiltrado retículo granular de manera bilateral y signo también del broncograma aéreo. Hay diferentes grados, por así decirlo, del síndrome de distrés respiratorio y pudiéramos llegar incluso a ver en casos severos una consolidación difusa del campo pulmonar y obviamente el broncograma aéreo sería todavía más evidente. El tratamiento de estos pacientes pues va a ser dentro del tratamiento, vamos a dar, o bueno, el pediatra va a dar surfactante exógeno y se le pueden tomar radiografías seriadas, ya que va a haber una mejoría radiográfica a las 24 horas de vida y lo que vamos a empezar a ver va a ser un patrón asimétrico con opacidades focales granulares y atelectasias también, pero ya va a ser asimétrico, de lo contrario que de lo que vemos al inicio, que es un patrón simétrico y difuso. Dentro de las complicaciones, pues tenemos el enfisema intersticial y esto porque se va a dar, pues bueno, va a ser porque obviamente es un pulmón inmaduro del prematuro y junto con la propia enfermedad del déficit de surfactante
y el tratamiento también con la ventilación con presión positiva, estos van a producir el aumento de la presión intraalveolar, lo que va a dar lugar a la rotura alveolar. Se va a disecar el aire a lo largo de los espacios peribronquiales y perivasculares, y esto puede llegar al espacio pleural, al mediastino, al pericardio, que va a ser dentro de las complicaciones que vamos a ver. Y bueno, el enfisema intersticial pulmonar se debe al acúmulo del aire dentro de los espacios peribronquiales y perivasculares. Y radiológicamente, ¿cómo se va a ver? Pues bueno, lo vamos a ver como radiolucencias, lineales y tortuosas, como lo podemos ver aquí. También se pueden ver redondeadas, y estas van a irradiar desde el hilio pulmonar hacia el resto del pulmón, como lo podemos ver en este caso. Otra de las complicaciones es el neumomediastino, donde el aire va a disecar hacia el mediastino, obviamente, y dentro de los hallazgos que podemos encontrar en los pacientes neonatos es este signo característico que algunos lo llaman el signo también de la vela bilateral o de las alas de ángel, que pues se debe a la elevación de los lóbulos del timo debido a la presencia de aire en el mediastino anterior. También se puede condicionar un neumotórax cuando el aire diseca hacia al espacio pleural, y pues bueno, lo característico pues va a ser obviamente ver el aire en el espacio pleural y el desplazamiento de las estructuras mediastinales hacia el lado contralateral, como lo podemos ver aquí. Y el neumopericardio, esto es cuando obviamente diseca el aire, pero hacia el pericardio, y lo vamos a ver, va a estar dado por la presencia de aire, obviamente, rodeando toda la silueta cardíaca, y esto nos habla de que pues está localizado en el pericardio. Y esto es otra de las complicaciones del síndrome de distrés respiratorio, que se puede dar también como complicación del mismo tratamiento que se le da a estos pacientes con ventilación a presión positiva. Bueno, pasando a la taquipnea transitoria del recién nacido, es una de las causas más comunes de distrés respiratorio en pacientes pretérmino tardío o pacientes nacidos a término. Como lo dice su nombre, pues va a ser transitoria, por lo tanto, va a resolver a las 24 a 72 horas del inicio del cuadro. Constituye el 35 al 50% de los casos de insuficiencia respiratoria no infecciosa. En la edad gestacional, pues bueno, va a ser dado en pacientes recién nacidos a término, un prematuro tardío mayor a 35 semanas, y en pacientes nacidos por cesárea o un parto rápido. Los factores de riesgo, pues bueno, madre diabética, fumadora, asmática, ruptura de membranas mayor a 24 horas, es decir, prolongada, y bueno, pacientes nacidos por cesárea. Y esto, pues, ¿por qué se da? Es porque al nacer el epitelio pulmonar cambia a un absorbedor rápido o activo más bien de sodio y de líquido. Esto es dado por se desencadena al liberarse las catecolaminas que se dan en el trabajo de parto. Cuando pues obviamente el trabajo de parto es rápido o pues el nacimiento es vía cesárea, pues no se da este estímulo porque no se liberan las catecolaminas suficientes para poder desencadenar esta respuesta por el epitelio pulmonar. Por lo tanto, el pulmón no cambia a absorbedor activo de líquido y se queda el pulmón húmedo, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Pues va a ser el edema parailiar, que está caracterizado por un infiltrado intersticial parailiar. También podemos ver cisuritis, que se verá como engrosamiento cisural, derrame pleural pequeño también, y datos de atrapamiento aéreo, como son rectificación de costillas y aplanamiento del diafragma. Aquí tenemos este caso de una paciente femenina nacida a término con síndrome de distrés respiratorio al nacimiento, que pues al final resolvió a las 72 horas, por lo tanto fue una taquipnea transitoria del recién nacido, donde vemos radiopacidades intersticiales bilaterales difusas, pues bueno, en ambos campos pulmonares. Y a las 72 horas se le realiza esta radiografía, donde vemos que hay franca mejoría de el infiltrado que veíamos de manera inicial, bueno, al pasar el tiempo a las 72 horas, y esto es característico de esta patología. Tenemos también el síndrome por aspiración de meconio,
que, bueno, el líquido meconial va a estar presente en el 10 al 15% de los nacimientos. De estos, 5% va a desarrollar síndrome de aspiración meconial, 30% va a requerir ventilación mecánica y del 3 al 5% va a fallecer. Esto se da por en respuesta a distrés o hipoxia intrauterina, por lo tanto va a haber una eliminación intrauterina del meconio y bueno, el pacientito va a presentar inhalación del meconio, lo cual va a producir ya sea obstrucción periférica, lo que va a condicionar ya sea atelectasia o válvula con atrapamiento aéreo. También puede haber obstrucción proximal y también, obviamente, por la aspiración de meconio, una neumonitis química y remodelación de la vasculatura pulmonar. Es importante aclarar también que el meconio inactiva el factor surfactante, por lo tanto, esto también va a contribuir todavía más a la formación de atelectasias y de atrapamiento aéreo. La edad gestacional en la que se va a dar pues son recién nacidos normalmente postérmino o pequeños para la edad gestacional con daño fetal. Factores de riesgo, pues sufrimiento fetal y esto pues condiciona la liberación de líquido meconial. Y pues bueno, en la clínica va a haber presencia de líquido amniótico meconial al nacimiento y el paciente va a presentar taquipnea, retracciones, estertores, tórax abombado y disminución de los ruidos cardíacos. En la radiografía, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues van a ser zonas de condensación o infiltrados algodonosos, como se les llama. Y estos van a ser opacidades intersticiales irregulares y asimétricas, van a estar como parcheadas en todo el campo pulmonar. También puede condicionar atelectasia, por lo que ya dijimos de que el meconio inactiva el surfactante, hiperinsuflación, y esto también se puede complicar con neumotórax o neumomediastino, como lo vimos en el síndrome de distrés respiratorio neonatal. Y bueno, en esta radiografía vemos ese infiltrado característico del síndrome por aspiración de meconio, donde vemos infiltrado parchado en ambos campos pulmonares de manera difusa. Y bueno, pasando a la neumonía neonatal, bueno, la neumonía neonatal se define por una infección pulmonar antes de los 28 días de vida. Y estos se van a adquirir ya sea vía hematógena por la placenta, durante el parto o de manera postnatal. Va a estar dado por virus, bacterias y también por hongos. Los factores de riesgo son infecciones maternas, ruptura prematura de membranas o un parto prolongado. Dentro de la fisiopatología, pues va a haber aumento de la permeabilidad capilar, edema, necrosis y puede llegar también a hemorragia. Y la clínica pues va a ser prácticamente una neumonía donde vamos a observar taquipnea, distermia y pudiera llegar también a un cuadro de sepsis. Tenemos neumonía neonatal temprana y tardía, y dentro de los agentes etiológicos, el más frecuente de manera temprana es S.galactiae del grupo B. También tenemos a Proteus, S. aureus, Streptococcus del grupo D, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y E. coli. Y dentro de la tardía, también S. aureus, Pseudomonas, hongos como Cándida y Serratia. Y bueno, las características radiográficas que nosotros vamos a encontrar pues son opacidades alveolares y reticulares irregulares, confluentes y asimétricas. Pudiéramos llegar también. Y bueno, aquí vemos radiopacidades de manera bilateral de predominio hacia el campo pulmonar derecho en su porción superior, y también vemos signo del broncograma aéreo. Esta es otra radiografía también de un paciente con neumonía neonatal, donde vemos que también, pues en este caso también tuvo predilección hacia el lóbulo superior del campo pulmonar derecho, donde se ve esta radiopacidad también con signo del broncograma aéreo. Y bueno, a manera de conclusión, pues es importante el conocimiento de la anatomía en la etapa neonatal para poder nosotros evaluar de manera correcta el tórax del recién nacido. Existe una alta morbimortalidad en el periodo neonatal, secundaria a la diversa patología de distrés respiratorio neonatal, y bueno, los hallazgos radiográficos facilitan el diagnóstico y el manejo oportuno.